Hermanos y hermanas, que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que habían aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren avísenme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Señor Jesús. Más hambre, el que me bebe tendrá más sed. El que me escucha no fracasará. El que me pone en práctica no pecará. Y es que esa sabiduría fue la que en efecto guió a María a hacer de su voluntad la voluntad de Dios. No había en ella otra voluntad más que la voluntad de Dios, y esa se realizó en sí misma. Esa la realizó en su vida. ¿No será por eso que desde ese momento y para siempre será felicitada de generación en generación? ¿No es precisamente esto lo que la hizo venerable y bienaventurada para todos hasta el fin de los tiempos? Ahora bien, siendo ella así, vale la pregunta para todos nosotros: ¿y por qué te felicitarán a ti tus descendientes? ¿Por qué nos felicitarán a todos y cada uno de nosotros las próximas generaciones? ¿Ha sido acaso pregunta de nuestro diario conversar con Dios o con nuestros hermanos de comunidad esta cuestionante? A María la felicitarán, pero a nosotros, que somos igual que ella, cristianos, porque creemos en Cristo y ella lo hizo antes de verlo inclusive, y por ende grande y digna de toda admiración, ¿por qué seremos recordados? ¿Por qué seremos felicitados? Esta es una pregunta que nos interpela directamente a nosotros frente a María, y a través de ella debiéramos confrontar entonces nuestra vida cristiana. ¿Por qué felicitamos a María? ¿Por qué la llamaremos por siempre la bienaventurada? Porque ella tradujo en sí, desde la sabiduría que solo viene de Dios, y en su propia manera de ser, como sencilla mujer de Israel, las bienaventuranzas que dictó alguna vez Jesús en el monte. Porque transformó la historia de una vez y para siempre. Ella no es, con perdón de los que muchos dicen esta frase, ni la bendecida, ni la afortunada, ni en victoria. Para nada.
Una mujer que tuvo que enfrentar la hostilidad de una sociedad propia de su tiempo. Mujer, en primer lugar, viuda, en segundo lugar, y en tercer lugar, maltratada porque quien maltrata al mango, maltrata al palo de mango. Quien maltrata al peral, maltrata también a las peras. Y si Jesús fue maltratado, también se maltrataba a la madre. Sin embargo, ella, con naturalidad y sin grandezas, como dije hace un momento, hizo de la voluntad de Dios su propia voluntad. Porque tradujo en sí el ser la representante de los anahuín, de los pequeños de Dios. Los pobres, los olvidados, los oprimidos, los angustiados, los perseguidos, los que sufren por distintas causas, los que no eran ni bienaventurados, ni bendecidos, ni afortunados, ni en victoria. No. Ella tradujo en sí y en su vida el ser la puerta de que, no por medio de los entendidos, de los sabios, de los elocuentes, de los bendecidos de aquel entonces, era como vendría la salvación de Dios. No. Vino en una pobre mujer de Jerusalén, entre ricos y pobres, entre amos y esclavos. Porque siendo pobre se hace reina de los cielos, pero no perdió jamás su humildad. Siendo esclava se vuelve ama y señora, pero solo para servir como intercesora entre Dios y la humanidad. Porque por su obediencia la humanidad se reconcilia con Dios y se reconcilia consigo misma. No somos los despojados, no somos los últimos, no somos, como se entiende hoy en día en la teología protestante, pura basura. Y la gracia de Dios solo nos cubre como un abrigo de piel de armiño para esconder nuestra realidad frente a Dios. No. María nos traduce el que el Señor, por su gracia, nos transforma desde nuestro centro, desde nuestro interior, en lo que Jesús decía, entre lo que Agustín decía, capax Dei, capaces de Dios. Somos capaces de Dios. Somos capaces de amar como Dios. Somos capaces de mirar como Dios. Somos capaces de amar, de sentir, de perdonar, de tener misericordia los unos a los otros como Dios. Y María nos lo hace patente, nos los hace realizable, nos los hace factibles. Allí en nuestra situación, allí en nuestra realidad. Gracia transformante que hace a las personas cada vez más hermanas en un mundo que cada vez más se hace individualista, pedante, antipático, insolidario los unos a los otros. Porque su silencio hizo guerra que acabó con toda guerra, haciendo que, como dice Isaías 2:4, las espadas se convirtieran en arados y las lanzas en tijeras para podar sobre la tierra. No era ya la grandilocuencia de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas, de los entendidos de la ley, de aquel entonces, de hace 2000 años, por quienes se suponía vendría el Mesías, por quienes se suponía vendría la salvación a los hombres, los ricos, los eruditos, los magnificentes. No, vino por medio de una pobre mujer que representó en sí a todo lo débil de Israel. No vence el rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos por la victoria, dice el Salmo 33. No valió nada de eso para que entrara la salvación a la humanidad. Porque María no dijo que las enfermedades y las guerras se acabarían de una vez y para siempre, y por eso será recordada, porque nada de eso dijo en su gran canto en el Magnificat. Que el mal sería extirpado de nuestros corazones de manera inmediata. No vino a decir que habría magia, que habría milagro. Que el reino de los cielos y la soberanía de Dios se haría de forma instantánea, de manera taumatúrgica, aquí de una buena vez por toda, ¡kabum! Ya, de una buena vez, como si nosotros no fuéramos en efecto lo que dice el Génesis.
hechos a imagen y semejanza de Dios y por tanto capaces de hacer lo que Él hizo, continuar la creación. ¿O no fue aquel el mandato que le dio a Adán y Eva? Vayan, multiplíquense, den nombre a todas las especies, recreen mi creación, sean colaboradores míos, sean mi mano, mi diestra y mi izquierda, sean mis colaboradores. Al contrario, en la manera de entender su misión, María en su silencio obrante, allí en el silencio de su trabajo, dio a entrever que debemos empezar a resolver lo resolvible, creando solidaridad en el plano económico y social, dice Javier Picasa. Solo partiendo de ese fundamento, cuando elevemos a los oprimidos y saciemos a los pobres, podremos hablar de otros servicios que resultan quizá más importantes en el plano frontal de la existencia. Porque eso es lo que vino a hacer Cristo: a humanizarnos, a dignificarnos, a elevarnos a su propia dignidad. Ya no somos el despojo, ya no somos el resto, ahora somos su elegida, su favorita, su principal motivación de amor, por el cual vino a la tierra, vivió, trabajó, se desgranó por nosotros, murió y resucitó. Y será recordada también porque por medio de ella los pobres, que en ese tiempo no tenían valor en absoluto, fueron la puerta, como dije hace un momento, la puerta de entrada a la salvación de la humanidad. No fueron los ricos o poderosos, los autosuficientes, los egoístas y avaros, cumplidores de la religión. No era el cumplidor de la religión, no era el que era obediente a las normas, el que daba su ofrenda en el templo, el que pagaba sus ofrendas, el que acudía a las celebraciones. No, porque la humanidad entera canta por María el misterio de un Dios que, haciéndose pequeño, nuevamente lo digo y lo insisto, eleva y plenifica a los pequeños de la tierra, porque ha mirado la humillación de su esclava, como dice antes de empezar esta frase. Ha mirado la humillación de su sierva y desde ahora la felicitarán todas las generaciones. A su vez será recordada por todas las generaciones y por todas será felicitada, porque la razón de su bienaventuranza no reside en su propio trabajo. Ella no hizo nada para ser merecedora de esta gracia, simple y sencillamente, como también dice Levítico, ni siquiera por su fe. Ella simplemente se hizo pequeña, escuchó, como dice el libro de la sabiduría que hoy escuchamos, que hoy hemos leído. Escuchó en el silencio, escuchó en el silencio de una noche la voz del Señor que le pedía ser colaboradora de su obra. Le pedía ser sus manos, le pedía ser su corazón, le pedía ser su vientre. Y ella no dijo, ¿por qué yo? No, dijo nada más cómo hacerlo. Pidió sabiduría y el Señor se la entregó. Y ella solamente aceptó lo que de Dios vendría. Porque el hombre nuevo, queridos hermanos, el tipo de hombre que refleja la nueva humanidad salvada, sino más bien su madre. Esto no es contradictorio, ya que ella aparece como garantía de bienaventuranza de los oprimidos. Tenemos que ponernos en contexto para entender la grandiosidad del amor de Dios en una Jerusalén para el cual no valía el que nada tenía, en una Israel que no era importante el débil, el enfermo, la mujer, el que estaba fuera de la casta sacerdotal. Nada valía el que no había recibido ese linaje real o sacerdotal de antaño. Nada valía el que no era sano. Nada valía el que estaba enfermo. Nada valía el que no estaba elegido. El que vivía extrarradio, el que vivía fuera de la ciudad, el esclavo, el anciano. Por tanto, María es bienaventurada porque, siendo el prototipo de opresión, el prototipo de mujer, de persona, de hombre oprimido,
es la primera persona plenamente realizada de la historia. Dios la levanta, Dios la hace presente, Dios la toma, como nadie se lo pensó jamás, de en medio de todos, para realizar su salvación. Pero eso funcionó, ¿saben por qué? Porque no hizo su propia voluntad, no pensó a Dios por su propia manera de pensar, no lo pensó a su propia forma. Simple y sencillamente se hizo humilde, se hizo su esclava e hizo en sí la voluntad de Dios. Santa Catarina de Emmerich dice, y lo aprendí ahora que estuve en la JMJ en Polonia, dijo una frase muy potente en su tiempo y que debería resonar en nuestros corazones hoy por hoy. El diablo se puede vestir de humildad. Siempre se podrá vestir de humildad, pero de lo que jamás se podrá vestir el diablo es de obediencia. Obediencia. El que hace las cosas porque le da la gana, aunque diga que va a alabar a Dios, le va a suceder como lo vemos hasta en el Antiguo Testamento, lo que le pasó a Saúl cuando el Señor dejó de preferirle y lo reemplazó por David. Porque Saúl, queriendo hacer las cosas que a Dios le agradaban, lo hacía a su modo, a su manera, a como a él le gustaba o como a él le parecía. Y se justificaba encima de eso. Y no es que David no haya pecado, y vaya que sí pecó, pero a diferencia de Saúl, David jamás se justificó a sí mismo. Pidió perdón y obedeció. Y María nos enseña de esa forma cómo es verdaderamente que tenemos que ser los cristianos, los hijos de Dios, obedientes a la voluntad del Señor, aunque nos duela, aunque no sea sinónimo de ser bendecidos, afortunados y en victoria, porque muchas veces, estando enfermo, usted no es nada de esas tres, pero sí que hace en sí mismo la voluntad del Señor, ya que su enfermedad lo hace pequeño, pero también le catapulta a sentir como los demás, a dejar que otros le sirvan, a ser puente de santificación para otros y para sí mismo. San Juan Pablo II, en el centro de la Redentoris Mater, dijo: María es la primera de aquellos pequeños de los que Jesús dirá: Padre, es que has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños, a los obedientes, a los que te ven a ti, siguiendo las bienaventuranzas y siendo limpios de corazón, hasta en las gentes más necias. Porque hasta de las gentes necias el Señor se hace como se hizo de María. María representa al pobre, al que nada tiene, al que es ignorante, tartamudo, esclavo de sí mismo inclusive, iletrado, torpe, arrogante. A todo aquel que nosotros, los muy religiosos, pudiéramos descalificar como instrumento de Dios. Representa a todo aquel que, queriendo obedecer y queriendo renunciar a su antiguo modo de existir, quiere hacerse instrumento, como dice San Francisco de Asís, instrumento de su paz. Reconoce en sí que Dios es su Señor, y esto lo hará por medio de su gracia, por medio de los sacramentos, por medio de la confesión, la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos. Instrumento de la voluntad de Dios por medio de los sacramentos para la salvación de la humanidad, para la reconciliación de entre todos y con todos y por todos hacia Dios, y para su elevación hacia los cielos. Ahora bien, queridos hermanos, nuevamente repito la pregunta: ¿y por qué nos felicitarán a nosotros las próximas generaciones? ¿Por qué te felicitarán a ti que estás sentado, a mí que estoy de pie frente a ustedes? ¿Por qué seré felicitado los próximos 10, 20, 50 años? ¿Por lo muy bien o lo muy excelsa que llevé la pastoral? ¿Porque dije cosas muy bonitas en este pedestal? ¿O porque simple y sencillamente y de forma obediente fui instrumento para que Dios, por medio de mí, por medio de ustedes, por medio de
cada uno de los que estamos aquí sentados, el Señor permeara su palabra, su salvación, su redención para tu esposa, para tu esposo, para tu novia, tu novio, tu amigo, tu hermano, tus hijos. ¿Por qué serán recordados de generación en generación los políticos? ¿Por haberse rellenado los bolsillos o por haber salvado al país y haber hecho las cosas bien, administrando la cosa pública a favor de todos y cada uno sin distinción? ¿Por qué serás reconocido por permitir que tus hijos desviaran el camino y se hicieran unos maleantes bueno para nada, irresponsables y niñatos, pegadores de su esposa, engañadores de su esposo, desempleados y mantenidos del gobierno, o por haberlos hecho hombres y mujeres de dignidad, ciudadanos probos de este país? Aunque eso no significara estar en un valle de rosas, sino un valle de lágrimas, en un valle de sacrificios, en un valle de dolor. Porque seguir la voluntad de Dios, queridos hermanos, como María, no fue placentero, ni de bendiciones, ni de afortunados, ni en victoria. ¿O acaso no fue lo que le dijeron a María cuando presentó a su hijo en el templo? Te clavarán 7 espadas el corazón. ¿Y acaso ella se arredró, se atemorizó, se echó para atrás? Por eso la recordaremos. Porque a pesar de todo ello, hizo por obediencia la voluntad del Padre. Y lo más probable que de ella también hubieran dicho los evangelistas, como dijeron de Jesús, y pasó su vida haciendo el bien. Porque todo lo que hizo fue bueno ante los ojos de Dios. Nosotros no podemos pretender, queridos hermanos, que la vida cristiana sea dulcinea, sea de satisfacciones, sea de gozo y júbilo todo el tiempo. No. También allí, en las perturbaciones, en los sinsabores, en lo que no nos gusta, también se hace la voluntad de Dios. También se hace camino al andar, también se hace el amor de Dios a todos y cada uno de los que a nuestro alrededor están. Porque, ¿por qué serás recordado? ¿Porque fuiste una piedra en el zapato de tu hermano de comunidad, de tu hermano en la parroquia? ¿O fuiste puente de comunidad para todos, de comunión, de amor, de vivir todos un mismo carisma parroquial? ¿Por qué serás recordado? ¿Porque dividiste o porque congregaste? ¿Por qué serás recordado de generación en generación? ¿Porque te olvidaste de tu parroquia o porque seguiste fiel a ella? ¿Por qué serás recordado, querido hermano? Piénsatelo muy bien. Y solo por medio de la sabiduría que nos viene de Dios, la que comemos en la Eucaristía, la que bebemos en la Eucaristía, la que escuchamos por medio de los sacramentos de la reconciliación, solo por medio de la fuerza de Dios que se hace presente en su gracia santificante, como María la recibió en su cuerpo al concebir al Hijo de Dios, podremos nosotros dejar un buen testamento. Que ese sea el testamento que reciban tus hijos, tus herederos, tu esposo o tu esposa, cualquiera que se vaya primero a la casa del Padre. Que ese sea el testamento de amor que usted deje en este mundo. Que ese sea lo que usted escriba en su proceso de sucesión. Y que cuando sus hijos, sus nietos, la gente que le continúe aquí en la parroquia, en su comunidad, en su trabajo, diga: todo lo hizo bien, porque pasó su vida haciendo el bien, haciendo la voluntad de aquel en quien creyó, porque pasó su vida siendo solidario, mejorando el mundo y dejándolo mucho mejor de cómo lo recibió.
Eso lo hizo María, ahí en su sencillez, en sus manos tiznadas por el fogón, allí en la casa de Nazaret. Sus manos llenas de callo de lavar en el lago de Cafarnaún. Por su corazón clavado por 7 dagas, por ver cómo a su hijo lo estremecían y lo mayugaban en el camino hacia la cruz. Allí hizo María su testamento, allí dejó su legado, allí dejó eso por la cual la felicitarán todas las generaciones. Y a ti, hermano, ¿por qué te felicitarán?